acompañando a la Unión de Médicos Yajeceros de la Amazonia colombiana. A finales del 2019, justo unos meses antes de que se desatara la pandemia mundial de la COVID-19, algunos miembros del equipo de ICERS tuvimos la oportunidad de acompañar a unos taitas colombianos pertenecientes a la UMIYAC, que en algunas de sus campañas de salud, que consisten en visitar a las comunidades, y hacer ceremonias de yagé en lo que ellos llaman armonizar. Yagé es el nombre de la ayahuasca en algunas zonas selváticas amazónicas de Colombia. Por tanto, médicos yajeceros son médicos ancestrales que utilizan la ayahuasca en sus prácticas médicas. En la UMIYAC conviven taitas de 5 grupos indígenas: Cofán, Inga, Siona, Coreguaje y Cansavilla, y su territorio mayoritariamente es el Putumayo, una región afectada en especial por la guerra y donde se han sufrido más drásticas y horriblemente sus consecuencias, que han recaído sobre las comunidades indígenas. Hombres asesinados, obligados a luchar en un bando o en otro, violaciones de mujeres y niñas, violencias derivadas del cultivo ilícito de la hoja de coca y de su procesamiento en cocaína, y cualquier acto violento y horroroso que a un ser humano se le pueda ocurrir a cometer. En algunas comunidades los indígenas fueron obligados a luchar en un bando o en otro. Ahora conviven todos juntos. De ahí la necesidad de armonizar y de limpiar las secuelas, no solo individuales, sino también comunitarias, de los desastres de la violencia y la guerra. A las ceremonias con yagé acude gente, hombres y mujeres de las comunidades cercanas, que pueden necesitar un día entero de viaje. Se cuelgan las hamacas en la maloca, el espacio ceremonial, quien tiene y quien no, simplemente con lo puesto y con lo que se irán: una camiseta, unos vaqueros y unas botas de agua. Se tumban en el suelo de madera. Los taitas reparten ayahuasca a todas las personas y claro, ellos también toman, cantan y tocan la armónica, el instrumento chamánico de los pueblos del Putumayo. La música y el canto son fundamentales en el mundo indígena en general y en las ceremonias médicas ancestrales en particular, pues para ser un buen curandero, sea aquí o en cualquier otro sitio, también en el caso de los chipibo con ibo, como veremos después, hay que saber cantar. El canto es lo que los hace poderosos y poderosas a los y las curanderas, taitas, pajés, maestros, etc., pues la música es fundamental en las sesiones psicodélicas allá donde se produzcan. Las ceremonias a las que asistimos, que son las que se producen en los territorios, sin las mistificaciones que a veces se producen en aquellas donde hay gringos, son catarsis colectivas. Durante las muchas horas que suelen durar, quien quiera hablar y contar alguna historia puede hacerlo. Se discuten problemas, se cuentan anécdotas, se narran cuentos relacionados con la cultura indígena. Hay quien grita, quien llora, quien ríe, quien se actualiza. Ocurre de todo mientras los taitas cantan y tocan la armónica. Es una experiencia comunal colectiva de pura sanación, de restablecimiento y solidificación de los lazos comunitarios en una especie de psicoterapia grupal, colectiva, con la que participan decenas de personas y numerosos taitas para tratar de reequilibrar el daño comunitario que hizo la guerra y que en buena medida sigue haciendo con las comunidades indígenas. Cada año mueren asesinados cientos de indígenas por defender sus derechos humanos. Recuerdo que al finalizar una de las ceremonias en las que participamos, la más dura, por el especial contexto de violencia en el que estuvo inmersa esa comunidad en no tan lejanos tiempos de guerra, cuando amanecía se me acercó un anciano, de los muchos que lo único que tenían era esa camiseta, vaqueros y botas de agua de las que hablaba antes, que había venido desde ni se sabe dónde para participar en esa ceremonia, y me preguntó: ¿de dónde es usted? De España. ¿Y allá qué se cultiva? Pues no sé, yo creo que en el norte cultivan algo. Realmente en ese momento de intoxicación lo que se cultivaba en España estaba tan lejos de mi campo de conciencia atencional que le respondí con esa barbaridad que me vino a la cabeza, por supuesto absurda. El señor me preguntó: ¿y España está muy lejos? No recuerdo qué le respondí. Solo sé que este señor, en su ignorancia, en su analfabetismo, en su absoluta y completa sencillez, un señor anónimo, mayor, que nunca más he visto,
que a saber si se ha muerto, incluso a saber si me muero yo antes, me dice: ¿sabe usted? ¿El Yahé es Dios? Ese señor nunca se acordará de mí si es que vive, pero yo nunca me olvidaré de él. No sé qué sería Dios para él, pero sí comprendí lo que significaba el Yahé para él, algo sagrado, sin duda, y que cura. Durante toda la noche y hasta bien entrado el día, los taitas van curando individualmente, una por una, a cada una de las personas que acude a la ceremonia. Da igual el tiempo que tarden y las personas que haya, pues además de la ceremonia colectiva, luego siempre se produce una cura individual. Al terminar en la mañana, se comparte el desayuno comunitario. ¿Los arquitectos de la GMH han pensado alguna vez si es mejor llevar medicación psiquiátrica y legiones de psicólogos y psiquiatras a las comunidades del Putumayo? Aparte que no hay recursos para ello. Bueno, para llevar la medicación sí, porque de eso ya se ocuparía la industria farmacéutica, pero el hecho es que tampoco lo hace, porque tampoco llega esa medicación a sitios remotos, o reforzar los sistemas médicos locales. La medicalización, la psiquiatrización y la psicologización de la salud mental implican tratar individualmente a las personas, con fármacos y, en el mejor de los casos, separando al individuo de su grupo para que le cuente sus problemas a un extraño, añado, pagando. Sin más análisis que lo inmediato, ¿qué cree usted que funciona mejor? Lo que acabo de explicarle acerca de cómo los sistemas son los sistemas médicos ancestrales en el Putumayo, sin haber entrado obviamente en toda su complejidad técnica, que se escapa del objetivo de este cuadro, o un sistema psiquiátrico occidental, que además es completamente ajeno a su sistema cultural. Por si fuese su interés, en otro lugar hemos analizado el papel que pueden desempeñar los sistemas médicos ancestrales en el marco de la GMH desde su perspectiva puramente comunitaria. Bueno, esto que acabo de leer es uno de los múltiples cuadros, digamos, de acompañamiento de este libro, este fantástico libro, añado, que hoy presentamos aquí a nivel nacional. Esto es presentación nacional. La primera vez en el tercer piso, aparte de los libros locales, claro está, que presentamos un libro de tamaña magnitud aquí, en Málaga, el tercer piso de Librería Proteo por primera vez. Con lo cual, estoy pues más que contento. Evidentemente, tengo que reconocerle una cosa. Jugamos en casa, tengo enchufe. Aquí el amigo José Carlos Pouso, que es el autor de Medicina Psicodélica, Manual para Pacientes, Clínicos, Usuarios y Curiosos, publicado por la editorial Cairós, es amigo desde hace unos cuantos años y encima vecino de mi pueblo. Por contar solamente una cosa, bueno, esto es el tercer piso, que no me conozca, mi nombre es Héctor Márquez, pero ya como lo cuento todas las veces, después se los cuento más porque soy muy pesado y siempre sale eso. Cuando empecé hace una serie de años a tomar contacto de manera ya experiencial y directa con los psicodélicos, bueno, intenté informarme, más allá de las propias experiencias, de todo lo que había. Ya había leído algunas cosas y mi relación con ciertas plantas, en este caso en concreto con la ayahuasca, era puramente informativa, cosas que hacen otras personas y que yo no me atrevería jamás. El tiempo me llevó, no se sabe cómo ni por qué, a acabar un día en el Perú, hace ya unos 15 años, en una maloca de estas que él describe, tomando un brebaje con gente rara a la que no conocía y teniendo unas experiencias que ahora no les voy a relatar y que serán objeto de otra charla. A partir de entonces empecé a focalizarme, quería saber más de lo mío, lo que me había pasado y lo que llevaba pasándole a ciertas personas. Ya sabía de la existencia, porque estaba informado y, como dije, era curioso sobre el tema de este señor que hay aquí, que ya entonces era un referente absoluto a nivel nacional, pero también mundial, de todas las investigaciones con psicodélicos que en las últimas 2 o 3 décadas se han hecho. Lo conocí personalmente en la primera conferencia de ayahuasca en Ibiza en el 2014, donde él estaba y él ejercía de lo que ha ejercido hasta ahora, que es director científico de ICERS, que es el nombre de la fundación que se encarga de estos estudios etnobotánicos de distintas plantas y sustancias
y las relaciones con las comunidades indígenas. Eh, bueno, a partir de ahí volví a ir a otro congreso de ayahuasca que se hizo en Girona, también por AICER, en el año 2019, y ya quedamos, estuve entrevistando y se había ido para hacer un gran reportaje para Cáñamo entonces, entrevistando a la gente y quedaba José Carlos, pero dije, bueno, como tú eres de aquí, pues dame el teléfono y ya te llamo y te hago la entrevista. En aquella entrevista, después de charlar mucho tiempo, porque ambos hablamos, yo especialmente, eh, me dijo, hey, tío, tú eres de Málaga, sí, yo conozco Málaga, Málaga, tú también conoces Málaga, sí, yo allí he veraneado desde chico, ¿dónde veraneas? En un pueblito que nadie conoce, no creo que lo conozcas, la Cala del Moral es donde yo vivo, ¿qué carajo? Ah, sí, pues sí, pues sí. Después, en los tiempos de la pandemia, se vino a esa casa, a ese apartamento, que su familia tenía hacía un montón de años, es decir, la persona que más me interesaba en toda España resultaba que había veraneado a 5 metros de mí. Entonces, no hemos pasado desde entonces en un pueblo donde no hay muchos espacios para debatir y menos de estos temas, pues hablando, tomándonos pintas y conversando de lo divino y de lo humano eh, en todo este tiempo. Con lo cual ya decía, tengo al amigo en casa y soy de primera mano, pues me entero de cosas que vosotros, oh mortales, no comprenderíais. Bueno, pues aquí estamos en este momento de comunicar y de hablar de este libro, porque este libro es importante, y ya voy a empezar a que hable él. Este libro es importante porque la actualización más absoluta, rigurosa que se ha hecho, sobre todo de un tema relacionado con la sustancia psicodélica, que es la medicina psicodélica. Sabemos, ya se sabe, eh, que ya se lleva ya una serie de años investigándose y tratándose para determinados aspectos relacionados con la enfermedad mental. Él hace todo un repaso para quien no tiene ni idea, sea capaz de meterse en ese mundo de unas sustancias que hasta hace 5 minutos para el común de los mortales eran drogas, y drogas peligrosas. Como tenemos esa manera de hablar y de categorizar todo aquello que desconocemos, resulta que nosotros somos capaces de convivir con drogas legales, ponernos hasta el culo de ellas sin ningún problema porque están aceptadas comunitariamente, y otras, en cambio, le tenemos miedo porque nos van a llevar a saltar de un edificio a matarnos o a cargarnos a nuestro hijo creyendo que somos la reencarnación de Abraham. Bueno, nada de eso quiero decirse. Él lleva ya muchísimo tiempo trabajando sobre todo en dos líneas. En la investigación científica para demostrar realmente que más allá de opiniones morales hay una data sobre la que se debe hablar, y en otra en la divulgación y el acercamiento a estas sustancias que han formado parte de la historia de la humanidad muchísimos más milenios que el tiempo en que llevan prohibidas. Algunas de ellas han surgido de un laboratorio, pero todas tienen el origen en la naturaleza. Hoy en día y durante muchísimos milenios han formado parte de las prácticas ancestrales como medicina, con un concepto completamente distinto de lo que es la medicina al que tenemos nosotros aquí en nuestra sociedad occidental, y lo que se trata de alguna manera es ver qué aprendemos de uno y de otro. He leído este texto porque de alguna manera es sintomático que no se trata solo de decir ¿pueden las microdosis de tal o utilizando tal legalizarse y tratarse en la depresión, tratarse en el síndrome el síndrome de estrés postraumático y todo ese tipo de historias? Independientemente de eso, no solo hablamos de las sustancias, que él las habla aquí, sino de un modelo social, de un modelo de medicina. Todo esto viene aquí. Él va respondiendo de una manera rigurosa, pero a la vez cercana. Yo le decía que me había gustado mucho porque utiliza en algunos de estos cuadros con que va acompañando toda la información y toda la enorme bibliografía y recursos que tiene este libro, va acompañando, como habéis visto, con una serie de textos que están escritos, digamos, en un lenguaje más desenfadado, quizás recordando esa manera que teníamos de hablar la gente que ha formado parte de una cierta contracultura, dirigiéndose al lector como si estuviera a tu lado. Pero cuando él se pone doctor en farmacología, que lo es, psicólogo y doctor en farmacología,
se pone en su lugar para que nadie de la academia le mueva la silla. Realmente no lo hace. José Carlos tiene no sé cuántas decenas de papers y de investigaciones hechas a lo largo de todo este tiempo del uso que se hace de determinadas sustancias o de plantas con poderes, con capacidades psicoactivas, y todo eso lo ha querido y lo ha conseguido reflejar aquí. Así que si ustedes ya saben del tema, esto es lo mejor, esto les refuerza y le da algunas luces de lo último que está pasando. Si no saben nada, es la mejor manera de entrar y perder el miedo a esas sustancias que no sabemos qué es lo que pueden hacer en nosotros. Y si quieren una guía, pues también es una guía. Por eso dice paciente, clínico, usuario y curioso. Y después de esta larga introducción, pues yo simplemente te doy la bienvenida. Muchas gracias. Ya ha estado aquí en otras ocasiones en el tercer piso, precisamente copresentando a la persona que viene mañana, Juan Carlos Usó, que viene a contarnos, les pido que repitan, el libro que acaba de sacar, La historia del ocio nocturno en España, que tiene mucho que ver también con las drogas, todo tipo de drogas, no necesariamente psicodélicas. Y todo esto está siendo, también tengo que decir, una especie de preludio a un encuentro que tenemos este fin de semana, todo el Puente del Pilar. Mientras unos celebran unos dioses, pues nosotros nos vamos a reunir en el Rincón de la Victoria con los encuentros Nexus, donde va a haber un montón de artistas, de expertos, de divulgadores, de investigadores alrededor del mundo de la psicodelia, con todo lo que eso significa. Y allí vamos a estar, todo eso libre y gratuito, como esto, y les invitamos. Hoy lo único que no es libre y gratuito es el libro de José Carlos, que les voy a pedir que se lo compren y así hacen un bien común para todos los que estamos en esta librería y para él mismo, que de algo tiene que vivir, que el hombre... Bueno, eso no lo tengo por qué decir. José, yo lo primero que te quería decir es, esto lo sé, cuando Kairos te dice, vamos a sacar este libro, tú un poco que dices, me voy a poner en eso, y sin embargo te entra un arrebato y te lo zampas en unos meses haciendo esta unos barbaridad. meses no, pero bueno, de hecho les dije que no. Antes de que nada, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar en el tercer piso, para mí es como el tercer piso de mi casa, ¿no? Vengo mucho aquí a ver las presentaciones de Héctor y las presentaciones de otros colegas, y lo mejor del tercer piso es luego las cañas. Eso es verdad. ¿no? La hemos querido integrar aquí para hacerlo ya completo, pero... Sin desmerecer a tus contertulios habituales. No, pero bueno, yo les doy más quiero decir, después beben con más ganas. Que nada, muchas gracias, es un placer estar, en realidad es como si estuviéramos en la Plaza de la Cala charlando, por lo que es lo que hacemos casi un día sí y otro también. Y nada, claro, para mí escribir es un suplicio. Hay gente a la que le gusta escribir, pero a mí no. Y además lo aborrezco, pero forma parte de mi trabajo el tener que escribir. Entonces, ya no es el primer libro que escribo. Los últimos libros que había escrito habían pasado sin pena ni gloria, y es un esfuerzo muy grande para luego llegar a cuatro, iba a decir gatos, pero no quiero ofenderles, ¿no? Para llegar Algunos se sienten perros, o sea que tú lo sepas. a los lectores que llegas, ¿no? Cuando, pues, si pones un tweet o un mensaje en Instagram o tal, pues llegas a decenas de miles de personas, o sin ir más lejos escribiendo articulillos en Cáñamo o en Cannabis Magazine, ¿no? Entonces, cuando Kairos me dice, bueno, llevamos un tiempo, esto está cogiendo fuerza y cada vez hay más demanda y probablemente más necesidad de tener un buen libro sobre enteógenos. Me dijo una palabra que a mí no me gusta mucho, ¿no? Sobre enteógenos, ¿no? Y le dije, bueno, pues si queréis un buen libro, no contéis conmigo. Entonces, les dije que no, absolutamente. O sea, no estaba dispuesto a de nuevo encerrarme y pasar con la cantidad de cosas que son. Cuando vivo en Barcelona todavía, pero llegas aquí a la Cala, cruzo la calle y está el mar, me voy con mi amigo Mille a navegar un miércoles por la mañana, o a tocar verdiales, voy a tocar verdiales, claro. O sea, la cantidad de cosas que se pueden hacer en la Cala antes que encerrarte a ponerte a escribir, ¿no? Entonces le dije que en absoluto.
y le expliqué, ¿no? que es un esfuerzo demasiado, por lo menos para mí, y ya me tiro 8 horas delante de un ordenador escribiendo o analizando datos o haciendo estas cosas aburridas que hacemos los científicos. La cosa es que esto fue en enero, creo que lo cuento en la introducción, ¿no? Esto fue en enero y en junio de 2023. Y en junio se organizó una conferencia que organiza una asociación que se llama MAPS, que es la Asociación Multidisciplinar para el Estudio de los Psicodélicos, que viene organizando conferencias desde 2010. Y yo he estado en todas. Y es una conferencia a la que a mí me gusta ir porque también da un poco la dimensión de lo que estamos hablando. La primera conferencia, que es en 2010, acudimos unas 800 personas. La siguiente, que para mí es un barómetro de cómo funciona esto, ¿no? En 2013 fue la siguiente y éramos unas 2.000 y pico. En 2017 fue la siguiente y éramos unas 3.000, 3.500. Y en 2023 fue la siguiente y éramos 12.500. ¿En cuántos años, no? De 2010 a 2023 pasamos de 800 a 12.500. Hay 8 salas de conferencias en paralelo. Yo, que soy el empollón de ir a las charlas y que fui a muchas, pues a lo mejor me vi un 1% de todo lo que había. Y sobre todo lo que había allí, ¿no? La energía de todo este entusiasmo, ¿no? Al año siguiente estaba previsto que la FDA autorizara la MDMA, que fue la primera sustancia con la que yo empecé a trabajar. Y digamos que estaba en fase de subidón, ¿no? Y dije, pues creo que es momento de traer todo esto y ponerme a escribir y tal, pero o le digo ahora a Agustín que sí, o sé que cuando vuelva a España el subidón, ya sabemos cómo van estas cosas, ¿no? El subidón va a bajar y no. Entonces desde allí mismo le dije, ¿todavía está en pie esto de escribir un libro? Sí, sí, por supuesto. Incluso firmamos el contrato tal. Y me lo monté de tal manera que cuando volviera a España no pudiera arrepentirme, que es lo que me ocurrió. Entonces, pues estuve como un año y medio remoloneando hasta que ya vi que Agustín pues empezaba un poco a no molarle. Y él es un hombre de paz y no le iba... Y sobre todo de palabra, ¿no? Y claro, yo en parte también, pero de palabra un poco tardía, ¿no? Entonces ya no podía procrastinar más y ya es cuando decidí, tuve que encerrarme. Este libro, esto no lo he dicho nunca, ni siquiera a ti creo, pero ahora lo voy a decir. Este libro, si yo hubiera vivido en Barcelona, sería un libro completamente distinto, porque tenía mi biblioteca. Yo tengo probablemente una de las... Bueno, no me voy a tirar el rollo, pero No, tengo tíratelo, una muy buena biblioteca sobre drogas en general y sobre psicodélicos en particular, porque llevo toda mi vida dedicado a esto, ¿no? Toda mi vida profesional, desde que era estudiante. Y cuando me vine a Málaga, salí un poco de manera apresurada de Barcelona y sobre todo en la casa de mi madre, de mi familia, no podía meter toda mi biblioteca. Entonces mi biblioteca se quedó en Barcelona. La doné a una fundación, a la Fundación Mandrágora, que están montando un proyecto muy bonito también de recuperar bibliotecas y librerías y aparte de recuperar tradiciones botánicas de Europa. Y bueno, esto es otra historia. Entonces, de alguna forma, me vi un poco desnudo a la hora de escribir este libro. Y tuve que hacer, pues supongo que lo que hace ahora la gente joven, escribir un libro sin utilizar libros como bases documentales, ¿no? Porque toda mi biblioteca y yo, en parte, cuando empecé a pensar en este libro, cuando ya decidí hacerlo, quería que fuera un libro en homenaje a nuestros antecesores, ¿no? Antes les hablo del Putumayo y las comunidades indígenas como que honran, ¿no? a la tradición y honran todas las personas que han venido antes, ¿no? Y nosotros también tenemos nuestra tradición, que bueno, se puede remontar incluso a la Grecia clásica con los misterios eleusinos, es algo que cuento en el libro, y en realidad era un poco lo que pretendía, con toda mi biblioteca tratar de honrar a todas las personas que habían venido por delante mía, ¿no? Pero al final terminó convirtiéndose en un libro pues, de divulgación científica puro y duro, en el que lo que hice fue, en vez de hacer esto, recopilar toda la información científica, que es muchísima, que hay en revistas especializadas, que el público normal y corriente pues no lee, porque afortunadamente,
porque es una cosa bastante también aburrida, y tratar de reescribirlo para que cualquier persona pueda leerlo. Y cuando digo cualquier persona, pues digo esto, pues cualquier persona con un mínimo de comprensión lectora, excepto algunas partes concretas que son más técnicas. Pero esto es lo que he pretendido, ¿no? También estamos en un momento en que ha habido un boom de investigaciones y antes hemos pasado de que dedicarse a esto pues podía costarte tu carrera profesional, y a mí estuvo a punto de costarme, a que ahora es cool, ¿no?, ser investigador psicodélico. Y a día de hoy ya es inmanejable. O sea, ya hemos llegado al momento en que hasta ahora la literatura científica sobre psicodélicos era manejable, pero ya ha dejado de serlo. Y ya este libro, pues probablemente el siguiente, si es que hay algún otro, que no creo, pues será especializado en algún ámbito concreto, porque ya es tan abrumadora y tan inabarcable la literatura científica. Entonces, bueno, digamos que con este libro he tratado de hacer un parón, poner en orden todo lo que hay por ahí desperdigado, y a partir de ahora, pues ya lo que venga, pues tendrá que irse por separado. Y como digo, queda por venir mucho más de lo que está escrito, ¿no? Entonces, sí, pero eso ya será, digamos, una labor de los que lleguen. Y también, le ha recordado, esto aquí lo agrupa todo, así que se lo tienen que comprar hasta que pasa mañana quede obsoleto. Le prometí a Agustín que no pasaría de las 200 páginas, porque le dije, va, este librito me lo ventiló en un pip-pan. Pues ya te hemos demostrado varios que eres muy negativo para contigo, es decir, que ya varios nos lo hemos soplado entero, y el mismo Agustín supongo que también. Sí, me dijo que le había gustado mucho. Pero esto le dije que no pasaría de las 200 páginas por el público, por vosotros, ¿no? Y por mí, porque, pues claro, no es lo mismo escribir 200 páginas ligeritas que meterte. Esto ha sido mucho curro, Bueno, en la era del WhatsApp está bien que haya algo un poco old school que permita a la gente leer. También está estructurado para que vayas pasando de un lugar a otro. Vamos a empezar haciendo, porque esto lo está viendo también la gente por YouTube, haciendo un poco de didáctica. Lo primero, intentando ser lo más conciso posible, se ha hablado de psicodélicos, se ha hablado de enteógenos, se ha hablado de sustancias psicoactivas. Al final has elegido este término psicodélico. Explica un poco por qué has elegido ese término y qué engloba realmente. Claro, estamos hablando de unas sustancias que ni siquiera los propios, los que nos dedicamos a esto, nos ponemos de acuerdo en cómo llamarlas, ¿no? Hay quien las llama enteógenos, hay quien las llama psicodélicos, enteodélicos, cosmodélicos, ahora se les llama incluso neuroplásticos, por las propiedades de plasticidad cerebral que se están descubriendo. Es decir, hay decenas, por no decir, Joan Obiols, nuestro colega psiquiatra, probablemente el psiquiatra psicodélico más veterano de España, llegó a recopilar hasta 100 nombres diferentes. A mí el término que más me gusta es alucinógeno, pero hay quien me dice es porque tu tendencia a llevar la contraria. Es cierto que tengo tendencia a llevar la contraria, pero lo tengo justificado en un paper súper sesudo de por qué defiendo el término alucinógeno, en el que en este paper firmamos pues también Joan Obiols y algunos de mis colegas. Es un paper que se le ofrecía a mucha gente para que quisiera firmarlo y no quisieron firmarlo. El término alucinógeno en ciencia psiquedélica está proscrito. Si quieres luego entramos a explicar por qué defiendo esto o no, pero ¿y por qué psiquedélico? Pudiendo haber elegido psicodélico, que es más fácil de pronunciar y tal. Ahí mi influencia es Juan Carlos Usó, el que va a venir mañana a presentar el libro de la historia del océano nocturno, que es un libro también, bueno, también no, es un libro divertidísimo. Y que, por supuesto, tiene mucho que ver con las drogas, porque pues, lo que hay en el océano nocturno mayoritariamente, sea alcohol o tal. Juan Carlos Usó defiende el término psiquedélico haciendo respetar pues el término en inglés psychedelic, que respeta bien pues la raíz griega de psyche, mente, y délico, hacer desvelar, ¿no? Entonces los psicodélicos serían sustancias que permiten desvelar los contenidos mentales. ¿Por qué no me gusta el término psiquedélico? Aunque si lo hubiera llamado medicina alucinógena, nadie hubiera comprado este libro.
Claro. Y además mis colegas me hubieran, pues, Dicho, ¿por qué has hecho me esto hubieran con todo lo que hemos bloqueado, luchado? bloqueado de Twitter o estas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué no me gusta? Porque es un término muy intrapsíquico. Psicodélico es que desvela los contenidos mentales. Sé que yo soy psicólogo, no debería estar diciendo esto, pero para mí la salud mental es una cosa más comunitaria que personal y que intrapsíquica. Y queda muy bien, bueno, trato de reflejarlo en este cuadro que has leído, que para mí es el ejemplo más paradigmático de cómo se han utilizado, cómo se utilizan psiquedélicos. A los indígenas les horripila la palabra psiquedélica, por supuesto, y también alucinógeno, de cómo se utiliza en contextos comunitarios, ¿no? En unas condiciones probablemente las más duras que yo he visto en mi vida, de unas secuelas de un conflicto armado terrible, cómo utilizar precisamente el yagé o la ayahuasca para armonizar. Para sanar de la manera que ellos hablan de sanación, porque para ellos la sanación no es simplemente tengo aquí un tumorcito o tengo diarrea, pues no se sabe qué historia y tal. Para ellos todo es consecuencia de un sentido, por un lado, animista de la vida, viven en armonía o estableciendo relaciones, acuerdos con la naturaleza, los unos con los otros, y sanar significa sanar básicamente las relaciones y los equilibrios, llegar a un estado. Es decir, eso no es lo que trata nuestra medicina biomédica, que va al sitio, al tumor, a la puñeta y tal, y utilizan el medicamento. Por hablar de ese proceso donde una de las tesis, o sea, la principal no tesis, afirmación, estas sustancias no sabemos cómo se van a aplicar, de qué manera van a sustituir a casi toda la farmacopea contemporánea que existe en el tratamiento psiquiátrico de las diferentes dolencias, enfermedades, etcétera, etcétera. Eso que llamamos ahora eufemísticamente enfermedad mental, que parece que todos estamos sumidos en esa especie de estado. Claro, eso no es como funciona allí. Existe la sustancia, pero la sustancia es simplemente un mecanismo de un vínculo que te lleva hacia ti y a tus relaciones con los demás, por no decir por el entorno natural. ¿Cómo se pretende aplicar aquí y de qué manera crees tú que eso puede resultar útil o no útil? Porque en realidad nosotros somos hijos de la pastilla. ¿Qué me da para que me cure lo mío? Bueno, esto es la pregunta del millón, ¿no? Claro, aquí hay varias cosas que sacas a colación, ¿no? Primero, efectivamente, en el mundo animista, si hay para mí alguna religión en la que me gustaría afiliarme, que no es ninguna, pues probablemente si me obligaran me afiliaría a una religión animista, ¿no? Donde todo está dotado de vida y todo está dotado de sentido. Entonces, en las sociedades animistas, entender que la salud es una cosa individual, pues no tiene mucho sentido, porque no hay una diferencia entre el individuo y lo que le rodea, igual que no hay una diferencia entre los pensamientos y los sueños, y no hay ninguna diferencia entre las alucinaciones de la ayahuasca, porque para ellos no son alucinaciones, para ellos es acceder al mundo verdadero, al mundo real. Entonces, la salud es un equilibrio entre el individuo, la comunidad, el ecosistema y el territorio geográfico. Y cuando se produce una perturbación en uno de estos niveles es cuando se produce la enfermedad. Por eso las ceremonias con este tipo de sustancias o plantas, para mí es indiferente hablar de drogas, de sustancias, de psicodélicos, para mí no hago distinción, porque entiendo que cada palabra tiene su connotación semántica, pero si entramos en entrar en connotaciones semánticas nos perdemos y carece de sentido el debate. Quiero hacerte una pregunta ahora que estás con eso. Tú vienes del mundo de la ciencia, pero vienes también del mundo de la contracultura. Has querido aunar, digamos, el uso de las drogas, cualquiera psicodélicas o no, como un hecho, la aplicación de un derecho de libertad. Yo alcanzo la ebriedad como quiero, tengo derecho a ello, en un mundo que está legalmente limitado.
donde hay prohibiciones de una cosa u otra. Pero tu método, básicamente, es científico. Como bien has dicho, metiendo ahí de rondón, nunca me apuntaré a una religión. Eres un hombre básicamente racional, con un taco de espíritu, pero que tal. Cuando tú tienes las experiencias, las primeras experiencias, porque muchas de estas relaciones no solo son librescas, sino que tú has tenido experiencias directas. Y hay una parte de nuestro modo de pensar occidental que básicamente es racional, y eso se rompe, aunque sea momentáneamente se rompe. ¿Cómo reaccionas? ¿Te ha enseñado esto de alguna manera a ver algo más allá de lo que tú creías? Bueno, por supuesto. O sea, estas sustancias fundamentalmente lo que hacen es permitirte tener un conocimiento más profundo acerca de la naturaleza de la realidad. O sea, para mí, si son sustancias que tienen propiedades o efectos terapéuticos o son de utilidad en psicoterapia y tal, no es porque lo es, ¿no? Facilitan, como el caso de la MDMA, la alianza terapéutica y tal, pero sobre todo son sustancias que te permiten, o sea, que tambalean los cimientos de la realidad y te destruyen la realidad tal como tú crees que la conoces. Y te das cuenta que la realidad no existe, que es una alucinación y que no te puedes creer nada, ni de lo que ves, ni de lo que oyes, ni siquiera, y desde luego no te puedes creer nada de ti mismo, porque eres una caricatura circulando por el mundo, ¿no? Entonces, creo que a mí lo que me han enseñado estas sustancias es a sentirme insignificante no solamente en el universo, sino en mi día a día y en mi cotidianidad. Entonces, cuando te sientes insignificante, pues te sientes también muy liberado, ¿no? Porque, bueno, pues no tienes tampoco que demostrarle nada a nadie. Y luego, Sin necesidad de tener que creer en un claro, Dios o gran espíritu. ¿O y cómo luego lo resuelve es eso? cierto que a veces cuando tienes estas experiencias que se podría decir espirituales, transpersonales o incluso místicas, en donde tú desapareces, ¿no? Como es la experiencia con psilocibina, con honguitos, ¿no? Y todo se hace infinito y tu identidad desaparece para diluirse en la eternidad. Se podría pensar, bueno, es que esto es lo que pasa, ¿no? Que en vez de desaparecer, lo que haces es que te disuelves. Bueno, yo tuve una experiencia que se puede decir inversa. No es que me haya marcado la vida, pero sí que me hizo también replantearme muchas cosas. Entonces yo disfruto cuando se aparece la infinitud y entiendo que alguien pueda volverse incluso religioso después de tomar estas sustancias o creer que la vida, o hacerse animista incluso, ¿no? Lo entiendo porque cuando has estado dentro de esas experiencias, pues es lo que te da. Pero una noche, cuando era más joven y trabajaba en el hospital de San Pau, ahora como ya no tengo jefes que me controlen, puedo contar estas anécdotas. eh, pues había salido era el cumpleaños de un amigo y habíamos tomado 2CI. 2CI es un alucinógeno bastante, bueno, digamos que intenso, ¿no? Es más manejable que la LSD. Nos habíamos ido a bailar al MUC, que es un garito de Varna, así donde antes se podía ir a bailar, ahora ya pues, está petado de guiris. Y también somos más mayores. Pero dura mucho el 2D, son 10 horas, 8 o 10 horas. Y cuando llegué a casa no había forma de dormir y tenía que ir a currar en nada, al hospital. Y además probablemente tenía voluntarios y tal, ¿no? Bueno, pues me tomé un antipsicótico. Sabemos que estas sustancias actúan neurobiológicamente activando los receptores 5-HT2A, que es un tipo para que una sustancia tenga efecto, se llaman psicodélicos serotoninérgicos, tengan efecto psicodélico, tiene que actuar los 5-HT2A. Y sabes que si te tomas un antagonista de los 5-HT2A, y además habíamos hecho estudios en San Pau donde cortábamos a la gente las experiencias con bloqueadores de los 5-HT2A, pues la experiencia de 2CI además es muy visionaria y muy visual y muy perceptiva y es como
son todo como fuegos artificiales. Bueno, es una experiencia casi sobrecogedora en cuanto a estimulación sensorial, sobre todo visual. Pero necesitaba dormir al menos 2 horas, ¿no? Antes de irme a trabajar. Entonces, pues me tomé un bloqueante de los 5-HT2A y a los 20 minutos todos estos fuegos artificiales, toda esta magia, toda esta trascendencia, todo este conocimiento sublime y comprensiones inefables de la realidad, ¡buah!, desaparece, ¿no? Y dices, hostias, pues esto es lo que pasa cuando nos morimos. Se apaga la cosa y ya está. Entonces, desde entonces, cualquier atisbo de trascendencia no lo contemplo. porque Basta una pastilla para encender y apagar la luz. Un bloqueante de los 5-HT2A y se va todo, desaparece. Bueno, te queda la sensación, tampoco voy a ser injusto, porque lo interesante de esto es, por eso, y lo digo en el capítulo que dedico a la MDMA, que es mi sustancia favorita, no solamente personal, sino profesional, ¿no? Que si pensáramos que estas experiencias no sirven para nada, cuando la experiencia termina pensaríamos, va, esto es una flipada, ¿no? Lo típico, esto sí, tal, se me ha ido la olla, tal. Sin embargo, las personas cuando volvemos de estas experiencias tenemos todo lo contrario, tenemos la sensación de que la experiencia ha sido real, de que hemos aprendido, de que hemos obtenido conocimiento, de que incluso nos hemos curado de algunas cosas y de que merece la pena estar vivo, ¿no? Y aquí viene la otra pregunta, ¿cómo se va a aplicar esto? Pues esto es complicado y aquí probablemente vamos a tener un problema de equidad. La gente de pasta va a poder acceder a estos tratamientos, pero la peña de no pasta lo va a tener más complicado. Va a seguir tomándose los stocks que queden cuando dejen de fabricar. Porque aquí estamos hablando de que el paradigma cambia completamente. Estamos hablando de un paradigma en el que se considera la salud mental como algo que le pasa a una persona, a su cerebro, y que hay que tratarlo con medicación, y si tienes algo de pasta con psicoterapia, porque en la sanidad pública pues no existe, a entender, y aquí hay varias posturas, ¿no? Hay quien piensa que la psicoterapia no es necesaria en la medicina psicodélica, yo soy de los que me posiciono a favor. Y claro, primero, son experiencias que vas a necesitar pues, unas sesiones previas de preparación, una experiencia de entre 6, dependiendo de la sustancia, entre 6, 12, 14 horas, que tienes que estar con alguien, y luego unas sesiones de integración, y esto repetirlo a lo mejor en 3 ciclos, ¿no? El sistema público de salud, tal como lo conocemos ahora, no está preparado para esto. Claro. Y el ejemplo lo tenemos en el Spravato. Ya hay un medicamento psicodélico autorizado, que es la esquetamina, para el tratamiento de la depresión. ¿Qué han hecho con la esquetamina? A mí la esquetamina me parece igual una sustancia bastante interesante en terapia. De hecho, también soy director científico de una clínica en Barcelona que hacemos tratamientos con ketamina. Sináptica, por hacer publicidad, pero bueno, es la realidad, ¿no? Publicidad, joder. Si sabes algo de un tema, procuras, igual que si sabes algo de un tema, aunque te cueste, creo que tienes una obligación, no sé si moral, pero al menos sí profesional, si has estado 30 años investigando sobre una cosa, bueno, pues no sé, transmitir lo poco que sabes, ¿no? Y dedicarte el esfuerzo a poder contarlo, ¿no? Pues con la clínica igual. Entonces, bueno, tenemos en el prospecto del Spravato, que está financiado por la Seguridad Social y tal, el efecto psicológico se considera un efecto adverso. Esto es una auténtica barbaridad. Cuando precisamente es el efecto psicológico lo que permite trabajar en terapia. Entonces, el sistema no está preparado para la medicina psicodélica, a pesar de que tenemos a la vuelta de la esquina mínimo 3 sustancias, y 3 sustancias, las grandes sustancias de la psicodelia contracultural, prohibida y chunga, ¿no? Que son la MDMA, la droga que... El éxtasis, para la gente que no sepa, famoso éxtasis. Iba a machacar los cerebros de los jóvenes. La LSD, la droga más perseguida... Que hace que la gente se tire por una azotea. Y la psilocibina, el principio activo de los hongos psilocíbicos. Y también perseguida, por supuesto, desde los años 60. Es decir, las 3 sustancias probablemente más perseguidas, más repudiadas, más estigmatizadas y menos conocidas. Claro. Esta mañana una periodista de La Opinión me ha preguntado, pero ¿y a ti cuántas veces te han llamado loco por decir que
estas drogas se pueden utilizar en salud mental, ¿no? Pues bueno, pues sí. Estas sustancias son las que están a la vuelta de la esquina para tratar el trastorno postraumático, la depresión resistente y la ansiedad generalizada. 3 de los trastornos más prevalentes a día de hoy, ¿no? Bueno, hay algunas, supongo, algunas cosas ya asociadas que forman parte del diálogo. Es cierto que en los últimos años hemos pasado de ser un nicho al que solamente se accedía por parte de algunas publicaciones, la revista Cáñamo, la revista Ulises, todos esos encuentros, digamos, un poco privados y underground que se hacían, el boca a oreja. Internet rompe eso bastante, sobre todo en relación con el tema de la ayahuasca. La ayahuasca que además le añade un elemento, digamos, o varios elementos. Te tienes que ir primero, que no era exactamente así, te tienes que ir a un país exótico, tener una experiencia cumbre donde te abraza a todavía el buen salvaje, aquellos lugares donde no ha llegado la podedumbre de Occidente. Es lo más parecido a una aventura, porque ya no solo es lo que te tome y lo que te provoca, sino que estás en algo que desconoces. Entonces, todo eso se cuenta mucho a partir de Internet y poco a poco, pues ya se van desarrollando, digamos, usos, costumbres, gente que sigue a unos y otros que cuentan, he llegado aquí, me he tomado ayahuasca, llevo 21 días tomando ayahuasca, he cambiado, pum, ay, yo quiero hacer lo mismo, te vas a la selva, te vas al otro y tal. Después hay que saber que, por ejemplo, aquí en España y en muchísimos países, pero en España se llevan décadas y todos los fines de semana hay lugares, más o menos, donde encuentras donde se replican de alguna manera el espíritu de esa ceremonia. Ahora todo eso ha pasado ya, digamos, al mainstream cultural. Quiero decir, ya hay series de televisión, hay películas donde se habla de la ayahuasca o incluso están alrededor de eso. Si habéis visto la serie La Mesía, supongo que sí, es todo ese proceso que hacen los personajes para, digamos, recuperar la estabilidad mental, emocional y espiritual, donde la ayahuasca aparece. Además, con un espacio real que existe, donde se da la ayahuasca desde hace ya bastante tiempo, allí en Cataluña. Que decir, ha pasado de ser un sitio completamente prohibido a algo que por un lado se está analizando, ver cómo lo metemos en el sistema, de qué manera, controlado, por supuesto, el sistema tiene que controlarlo todo, y por otro lado ya forma parte de nuestra cultura, se habla de eso. El cambio es radical, lo cual no quiere decir que lo que vaya a venir sea plausible. Lo que vaya a venir, como tú dices, básicamente solamente va a poder acceder a ciertas terapias gente con pasta, con mucha pasta, y encima el control pasa a los estados y administraciones, a la profesión biomédica y a las farmacéuticas, que van a ser las que van a decir, por ejemplo, estabas hablando del ketolar, ¿no? El ketolar, en el momento en que ya todo eso se ha hablado, era una sustancia que podía adquirir, y entonces, como una sustancia libre de ahora mismo, se paga un pastón por tomártela con una especie de jeringa. En algunas de estas fotos que paso, que son del libro, tienes, bueno, mira, esto por ejemplo, estos son indios Yanomamo. Sí, fascinantes. Y ahí estamos hablando de otra sustancia, el yopo, una especie de polvo, que y esto se lo toman pegándole un cerbatanazo, o sea, una cerbatana, uno coge el polvo, se lo larga al otro aquí, le entra directamente hasta el fondo, es como una raya muy bien metida, para que nos entendamos, y ellos tienen su historia. Precisamente este fotograma, os lo digo porque lo podía encontrar en la web de Radio Televisión Española, sí, es de un documental que hizo Rodríguez de la Fuente, de cuando iba allí. Esto lo podéis ver. Los indios, no sé cuánto, y lo cuenta además con muchísima exactitud. Es decir, que todo eso se contaba, ¿no? Ya hace mucho tiempo. Bueno, pues ahora, perdona, se ha desarrollado un spray intranasal que imita esto, y que la DMT, esto que toman los Yanomamo, contiene DMT, dimetiltriptamina, y también algunas variedades tienen 5-metoxidimetiltriptamina, 5-meo-DMT.
5-DMT y 5-MeO-DMT no están en fase 3, pero están en fase 2B, que se llama. Explica eso un poquito solamente. Hay bueno, una serie de fases para que claro, algo pase para desarrollar al un, uso un público, medicamento, digamos. claro, yo ya lo doy por supuesto, porque en la pandemia ya se dedicaron a educarnos, ¿no?, sobre todas las fases de ensayo clínico y tal. Pero bueno, cuando se transforma un fármaco en un medicamento, primero se hace la investigación preclínica en animales, luego fase 1, que es los estudios en voluntarios sanos para ver la tolerabilidad, luego el fase 2, que es en pacientes con una patología concreta, pero estudios más pequeñitos para ver la tolerabilidad en una patología concreta, y luego el fase 3 ya, una vez demostrada o teniendo datos de seguridad sobre el medicamento en poblaciones de pacientes, en poblaciones pequeñas, ya se hace a más gran escala, ¿no? Y una vez que se termina la fase 3, entra la fase de comercialización. ¿Qué pasa con, sobre todo, psilocibina y LSD? Que los tratamientos que hay a día de hoy para depresión y para ansiedad y para tal, pues tampoco es que sean muy para tirar cohetes, con lo cual, pues, con resultados incluso no muy o no excesivamente entusiastas, pues ya se tienen resultados al menos equiparables a los que ya hay autorizados, con lo cual será muy fácil la autorización. En el caso de la MDMA es diferente. En el caso de la MDMA eh, estamos hablando de unas reducciones de sintomatología muy significativas. Hablamos del 70% en los ensayos clínicos de fase 3. Es decir, la Es tu MDMA... favorita. Bueno, es que la MDMA ya Sí. es una cosa muy seria, Vale. en el sentido de que estamos hablando de medicina de verdad, ¿no? En donde Esa sí sale del laboratorio, digamos casi. esta sale del ¿Sí? laboratorio, se puede sintetizar del aceite de safrol. Hay una novelita que se titula Intrusos y huéspedes, de un escritor que se llama Luis Magriñá, donde cuenta, él estuvo encerrado con un químico clandestino, viendo todo el proceso de síntesis, y es una novelita que os recomiendo, además es deliciosa. Después de Y, comprarte tu libro. Vale. y parte, o sea, se puede sintetizar desde el aceite de safrol. Es más complicado, ahora hay precursores, pero sí es una sustancia puramente de laboratorio. La LSD también, aunque también una sustancia parecida está en Cornezuelo el de centeno. cornezuelo ¿Sí? y tal. Pero bueno, cuando digo que es mi favorita es por esto, ¿no? Es menos contexto dependiente la MDMA. La MDMA tiene encapsulado el proceso de psicoterapia de alguna forma, ¿no? Se dice que es un entactógeno porque te pone en contacto bueno, pues con sentimientos, con cosas que quizá no quieres tocar porque te duelen, pero te permite este acercamiento sin miedo y en un contexto de seguridad emocional, y además te permite contarlo. Y esto es la base de la psicoterapia, el poder tener insights sobre lo que te ocurre y poder contarlo, ¿no? Y que se fortalezca el vínculo terapéutico. De alguna forma la MDMA tiene contenido esto en sí Aparte de mismo. la MDMA, hay que decir que ya pertenece, no tiene no tiene que hacer el salto este que tenemos ahora de, por ejemplo, los hongos y los cívicos que Claro. empezamos a conocerlos a partir de que los años 50 del siglo pasado, Robert Gordon Wasson se va a ver a una curandera mazateca, María Sabina, los empieza a traer a Occidente, se carga absolutamente lo que allí hay un secreto y ya todo el mundo se puede hacer los honguitos y tomárselos, los monguis famosos, pillarse los colocones y utilizarlos, básicamente no como un método sanador o integrador, sino como nosotros hemos tomado prácticamente todo hasta ahora. Es decir, como algo destinado a el autodescubrimiento, la experiencia y lo lúdico. La ebriedad como un derecho, que evidentemente tenemos como seres humanos, ellos hacen. Y aquí ahora, de alguna manera, se ha metido no, pero también curan. Claro, y como también curan, dice, ya. Sí curan, pero voy a ser yo quien decida Claro, está qué es esa lo que historia. cura, para qué, cómo te lo tienes que tomar y lo que te va a costar. Estamos en un salto un poco raro porque nuestra generación de alguna manera tenía un espíritu libertario con respecto a... Y sin embargo, creo que aquí lo que se están intentando son al menos no perder toda la guerra, sino ganar algunas batallas. Porque Claro, realmente tienen utilidad claro, aquí biomédica, ¿no? tenemos, o sea, tenemos esta tensión, ¿no? Y esta paradoja, que estas son sustancias que siempre se han utilizado
principalmente en contextos comunitarios, en fiestas comunitarias, ¿no? Igual que hablábamos que la salud es el equilibrio entre estos niveles, tal, también la base del uso de estas sustancias en las comunidades o en las comunidades animistas es en contextos grupales donde no hay una diferencia entre la terapia, la creatividad, La fiesta, la pura y dura. fiesta, tal, no está compartimentado, todo ocurre a la vez. Te curas a la vez que te diviertes o que sufres, ¿no? Porque, bueno, de la experiencia con estas sustancias tampoco hay que frivolizarlas. Si hablamos de que te tambalean los cimientos de la realidad y de la identidad y del conocimiento de la realidad tal como crees que es, esto es una cosa seria. Y es tan seria que quienes mejor saben hacerlo pues son pues, los que llevan toda la vida haciéndolo, ¿no? Los curanderos, los chamanes, los taitas, los payés, tal. Y sin embargo ahora, claro, cuando digo esto, pues esto es muy controvertido, ¿no? Decir que a lo mejor no son los psiquiatras los más preparados para administrar la gestión de estas sustancias. Ya tiene el colegio de psiquiatras encima de tu chepa, Sí, directamente, claro. esto es algo con lo Porque que... todos quieren ser los Claro, sacerdotes entonces, tú lo del conoces nuevo muy sacramento. bien, y nosotros hemos hecho mucho trabajo de campo en Cataluña y tenemos, bueno, y todas las conferencias de ayahuasca, o sea, nosotros de alguna forma podría decir que incluso hasta pertenecemos de alguna forma a la comunidad de ayahuasca en España, porque llevamos muchos años con ellos haciendo investigación, yendo a juicios, ¿no? Yo concretamente de perito, bueno, llevamos muchos años, cada uno en su trabajo, pero conviviendo, ¿no? Y hay gente que sabe mucho y sabe muy bien, como pues, gente que lleva toda la vida yendo a la Amazonía, que ha aprendido a tal, que sabe muy bien cómo administrar estas sustancias en contextos comunitarios, en un momento en el que además pensamos, o sea, sabemos que la soledad no deseada y la ruptura de los vínculos comunitarios está en la base de muchos problemas de salud mental, ¿no? Y sin embargo, estamos en esta tensión en que esta gente es la que es perseguida, se asocia a sectas, a movimientos sectarios, incluso pues se juega en la cárcel y tal, mientras que el uso individual en un despacho o en un hospital o en una sala de terapia individualizado y administrado por alguien que no tiene mucha experiencia, porque hay poca gente que tenga algo de experiencia en esto, es lo que está socialmente sancionado. Entonces, bueno, yo no es que, siempre que digo esto, no es para tratar de echar pestes de la profesión psiquiátrica o biomédica, ni para elogiar a los El mundo chamanes, tal, indígena. sino todo lo contrario, para que, bueno, empiece a haber Una integración, una fusión. ¿no? El mundo chamánico o neochamánico necesita del conocimiento técnico y científico de las neurociencias y de la psiquiatría y de la psicología, y el mundo científico necesita del conocimiento empírico del mundo De neochamánico. gente que lo lleva utilizando por ponerle un nombre, ¿no? cientos y cientos de años, claro. Iboga. Claro, aquí se habla, esta es la ibogaína, la tabernante iboga, o sea, la planta de donde sale la ibogaína, que también ha sido una de las sustancias donde tú te has significado más y has sido más pionero en las investigaciones. Sin embargo, tú con la iboga no te has atrevido, ¿no? Hasta ahora. No, la iboga son palabras mayores, sobre todo porque yo soy muy cagao y siempre me pienso que me voy a morir y la iboga... Es para que te mueras, es para que tenga lo más parecido a morirte, claro. O sea, la iboga... o sea, he tomado microdosis de ibogaína en uno de mis múltiples intentos por dejar de fumar. Vale, hacemos otro de estos. Microdosis, has dicho Microdosis, vamos la a hablar, palabra, ahora después sí. hablamos de la ibogaína. La microdosis que la tiene todo el mundo así, que dice, vale, voy a pecar, pero poquito, esto no me va a dejar no sé cuánto, pero si peco todo el día un poquito, tengo muchito, y entonces esto me va a servir. Yo creo que un poco hay, corrígeme si me equivoco, una intuición, hay una parte real en la microdosis, pero de la microdosis a las flores de Bach, entendiendo cómo qué hay de sustancia en algo que ya no tiene la sustancia. En las microdosis sí hay sustancias, hay que decir. Pero están en el umbral. Explícame un poco qué es lo que tú piensas de las microdosis y cómo pueden funcionar. Dedico un capítulo entero en el libro y a día de hoy
por lo que conocemos, para mí las microdosis no funcionan. Vale. Pero esto no quiere decir que no funcionen. No funcionan para mí y después de haber revisado exhaustivamente la bibliografía. ¿Qué ocurre con las microdosis? Las microdosis funcionan muy bien en la calle, ¿no? La gente que hace microdosis, pues hay gente que le dice que le va muy bien, pero también hay otra gente que dice que no le funciona. Cuando llevamos las microdosis al ensayo clínico, no se está encontrando nada. Esto no quiere decir que no sean útiles. Al final son microdosis de unas sustancias que fisiológicamente son muy seguras, con lo cual nadie le va a pasar nada por nada malo, en principio, por hacer protocolos de microdosis. Añade Aunque ese tema que la gente no sabe. Son sustancias seguras. fisiológicamente, Los fisiológicamente, psicodélicos son fisiológicamente muy seguros. sí, es muy difícil morirte de una sobredosis de psicodélicos o casi imposible, excepto de De la ibogaína. cocaína. Con MDMA quizá es menos difícil, aunque todavía lo sigue siendo. Sí, es más fácil morir por sobredosis de paracetamol, Ujú. por ejemplo, o de ibuprofeno. Pero si hablamos de psicodélicos serotoninérgicos, ¿no? Psicodélicos clásicos como LSD, psilocibina, DMT, mescalina, 2CI que hablaba antes, 2CB, 2CE, tienen, o sea, el riesgo es a nivel psicológico. A nivel fisiológico son sustancias muy seguras. Entonces las microdosis pues consiste en tomar dosis subpsiquedélicas que se dice subperceptivas, pero que se supone que están haciendo algo en tu cerebro, ¿no? Aunque tú no lo notes. Sería un poco el equivalente en paradigma a la medicación psiquiátrica. Y con la diferencia que hemos pasado, pues esto de las macrodosis de los 60, ¿no? Para tener experiencias espirituales y salirte del sistema y todo esto, a utilizar microdosis para todo lo contrario, ¿no? Para rendir más, para estar más dentro del sistema, para ser más creativo, más listo, más simpático y sobre Dice el todo para próximo Steve Jobs o Elon Musk, soportarte. que son los más ricos, los más famosos y los que más pasta tienen. Sí, Eh, soportarte supongo mejor a ti mismo para que te soporten los demás. Pero bueno, Sigas investigando. Claro. dicho esto, pues la gente está haciendo microdosis y a lo mejor algún día se empieza a demostrar que sí que funcionan. O sea, la ciencia precisamente se está siempre sometida a revisión, a diferencia de la religión. Con lo cual, lo que he dicho hoy lo les digo mañana si hay evidencias que me lo muestren y ojalá pueda hacerlo, ¿no? No hay un poco de eso en general en la ciencia y en este mundo, que la gente que tiene la experiencia, sobre todo al principio, cree que eso solo le ha pasado a ellos. Tiene un momento de iluminación de tal calibre en un mundo ya que empieza a ser tan artificial y donde las experiencias reales de contacto cada día son más intermediadas, eh, que pasamos a un estado de convencimiento absoluto. Es decir, al ser humano, y creo que el cerebro funciona de esa manera, le cuesta muy poco trabajo convertirse en un radical, porque Ya. vivir en la duda permanente cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo, y la ciencia básicamente es la duda permanente. Esto lo pienso hoy, pero mañana puedo decir lo contrario porque unas pruebas me Pero llevan es que a esto una... mola mucho, ¿no? Es como, Sí, pero eso te gusta a ti, pero no es cómodo. Quiero decirte, te puede gustar, pero cómodo no es. pues, no sé, yo estoy deseando que venga algo que destruya mis convicciones, si es que este algo pues responde a una razón lógica, ¿no? Y objetiva y racional. El problema de las drogas es que, y de la gestión de las drogas es que no responde a nada ni objetivo ni racional. Esto es lo que a mí me pone nervioso. A mí no me pone nervioso la duda y el tener que cambiar de opinión si es que tienes que cambiar de opinión. A mí lo que me pone nervioso ¿Dónde eh, meto esto? ¿Esto cómo lo mido? es Claro, lo claro. que carece no sé, de lo que no tiene sentido, ¿no? Y es arbitrario Ajá. y lo manejan unos cuantos de acuerdo a una serie de inercias, porque al final me salta la prohibición ahora, ¿no? Pero Ajá. no es más que una inercia que viene de un puritanismo de principios de siglo en Estados Unidos. Entonces, son inercias que se mantienen por sí mismas, siguen vivas, porque los que mandan, pues no eh, se paran
o sea, siguen en esta inercia y inercia puede llegar hasta el infinito y lo acabamos de ver el otro día, ayer con la regulación del cannabis medicinal. La Agencia Española del Medicamento ha sacado una normativa que regula el uso de cannabis medicinal, pero es que la novedad que aportan es mínima con lo que ya había. No se necesita una regulación y no se necesita años que llevamos peleando para que haya una regulación de cannabis medicinal para haber hecho la mierda que han hecho. Y han hecho la mierda que han hecho porque están cagados Claro. de perder Control. el voto, de perder el tal, y los ciudadanos se las soplamos, hablando mal y pronto. Y se las soplamos porque siguen también, de alguna forma, atados a estos miedos en los que se ha inscrito siempre o incrustado el discurso de las drogas y la narrativa de las drogas, y en la que hablar abiertamente de drogas, de las narrativas y de tal, pues ya en sí mismo Sí, ha constituido delito porque te pueden decir que está suponer un problema, induciendo ¿no? al consumo o algo de eso. Entonces, bueno, esto, no es que a mí me guste cambiar de opinión y tal, o sea, Estás abierto a ello. soy un chaquetero científico. Oye, chaquetero, le dejamos un poquito a la Sí, gente sí, por a favor. que pregunte, opine, levante la mano. No conviertan esto, por favor, que ya vamos a tener todo el fin de semana en un debate sobre si Dios y tal, no sé cuánto. Todo eso podemos seguir después en la cerveza, que como él ha dicho, es lo mejor. Y aquí hay opiniones como culos, todo el mundo tiene uno. Y por supuesto, pero pregunten, opinen. Alguien tendrá algo que decir, ¿no? Porque aquí tenemos además algunas de estas criaturas las conocemos Sí, ahora os conocéis. y conocemos y le vemos el plumero, quiero decir. Ahora estaréis muy calladitos, pero algunos de vosotros ya experiencias psicodélicas y que habéis tenido, ¿eh? ¡Ale! Bueno, que no os van a quitar sueldo ni nada, que con esto no. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien. Dime tu nombre, ponte de pie y dime tu nombre y acércate. Buenas, mi nombre es Nicolás. Yo he tenido un par de experiencias psicodélicas. La verdad, esto empecé haciéndolo por mi madre. Fue como en términos de tratamiento. Toda mi familia prácticamente se rodea en torno a la psicología y a tratar la mente humana, a cómo nos relacionamos con los otros y también a cómo tratamos las situaciones, los contextos y cómo ellas nos hacen sentir y nos hacen ser parte de esta sociedad. Mi madre en ese momento tuvo depresión, intenté esto con la microdosis, aparte con mi hermano de compañía que él es psicólogo. Todo muy experimental porque es como dice, o sea, todo esto es prueba, ensayo y error, y es cuando ya como que no se ven más soluciones, no se ven más alternativas, tal vez uno empieza a tratar con algunos medicamentos o algunos fármacos más experimentales. En este caso yo probé con microdosis, mi mamá no sintió nada, no, súper tranquila. Y dije, bueno, vamos a ir de a poco, o sea, para que el cuerpo no genere resistencia, para que tú no generes resistencia en tu mente, en las cosas que piensas, que no haya una contradicción con todo esto, porque a ella nunca le gustaron mucho estas cosas. Era como la primera experiencia que tenía frente a esto y lo estaba haciendo con su hijo, o sea, como que yo quería hacerlo con la mayor confianza que pudiera existir. Yo le di un par de macrodosis, o sea, de dosis normales, de 2 gramos, 2 gramos y medio, en los cuales yo pude conversar con ella. Y tuvimos conversaciones profundas, porque yo también la acompañé en uno de esos viajes, acerca de cómo ella era cuando pequeña, cómo sentía ahora que eso repercutía también en mi crianza, en la crianza de sus niños, en cómo las cosas que ahora estaba sintiendo tal vez nosotros también podíamos estar conectados a ella y podíamos ayudarla o darle una mano. No sé qué es lo que piensas tú sobre tal vez un tratamiento que no se base en esto de la microdosis, sino que tal vez tenga como un uso regular a través del tiempo, tal vez un mes, cada 2 meses, cada 6 meses. Porque yo siento que cada experiencia que he hecho me ha dado
me ha dado perspectivas distintas acerca de lo que yo fui en un pasado, soy en el presente o querré ser en el futuro. Ujú. Sí, claro, siempre hablamos de utilizar estas sustancias como terapia, ¿no? Para corregir algo que está roto o arreglar algo que está roto, corregir algo que está disfuncional. Pero para mí, principalmente estas sustancias eh, tienen su utilidad en tratamientos psiquiátricos, ¿no? O psicológicos para tratar de corregir lo que esté mal funcionando, pero sobre todo son vacunas, son herramientas de prevención de la salud mental y de fortalecimiento del afrontamiento del estrés, que es lo que cada día nos machaca, ¿no? Eh, las situaciones de estrés a las que cotidianamente estamos sometidos. Entonces yo visiono un futuro en el que habrá centros bueno, en un futuro que ya es presente, porque esto está ocurriendo ya en Oregón o en Colorado, ¿no? Sitios donde alguien puede ir sin que le pase nada, simplemente a tener esta experiencia que tú dices, ¿no? Sin necesidad de tener un problema, es que no me gusta llamarlo ni psiquiátrico, ni psicológico, ni tal, ¿no? Psicoemocional. Sí, bueno, Sí, pues a integración, tratarse sí. algo, ¿no? Y para mí esta es la utilidad más interesante, o en momentos de crisis vital, ¿no? Yo qué sé, cuando cumplen los 50 o los 40 o los que tengan crisis de la edad, ¿no? O si has tenido una ruptura sentimental o un duelo, o cuando estás afrontando el final de tu vida, por esta experiencia que hablábamos antes. Es decir, estas sustancias tienen para mí sobre todo utilidad en momentos vitales, en momentos cruciales de tu transitar vital, precisamente para poder no solamente afrontarlos, sino salir fortalecido de estas situaciones. Y por supuesto, en alguien con depresión, pues bueno, es la psilocibina y la LSD, serán las sustancias que se autoricen para depresión a macrodosis, a dosis. De hecho, en los estudios de Compass se ha comparado, que es una de las empresas que está desarrollando la psilocibina, comparando la dosis de 1 miligramo, que es un placebo activo, con la de 10 miligramos y la de 25, la única que está teniendo resultados así más consistentes era de 25, es decir, la macrodosis, precisamente por esta experiencia, Claro. digamos, espiritual o mística o como tal. Entonces, a día de hoy las macrodosis está mucho mejor estudiado su beneficio que las microdosis, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta, ¿no? Sí, y yo creo que lo llevo también al hecho de tener un propósito. O sea, cuando uno está buscando también estas experiencias, al tener un propósito y al tener tal vez ciertas preguntas que quiere responder, uno puede ahondar más en lo que es su interior. Y Claro. tal vez no es el hecho de sanar, sino que responderse ciertas cosas que están en tu subconsciente y que tal vez no tienes las herramientas para llegar. Ujú. Y bueno, se toma como una herramienta siempre responsablemente y con la guía adecuada. No puede ser con cualquier persona, en cualquier contexto y con cualquier cabeza. O sea, hay que tener los pies en la tierra también para hacerlo. Hay que Ujú. estar consciente de las cosas que hacemos. Nada, muchas gracias a eso. Nada, a ti. Exactamente así, Nico. ¿Qué hora es? Las 19. 5 minutillos más. Esto para alguna pregunta. Después vamos a continuar con el after. Adela, que la vamos a tener el día 31 presentando su Pone primera nerviosa novela. ya. ¿Y qué es psicoterapeuta? Venga, acércatelo bien, anda. Ya se me ha olvidado lo que has dicho. Ah, sí, que antes has comentado la relación del efecto, ¿no? Y del trabajo con la medicina psicodélica con el tema de la plasticidad neuronal, ¿no? Y que creo que lo que ha comentado el chico que ha hablado, ¿no? Como esta cosa de que con este tipo de experiencias lo que se obtiene es como un cambio, como tú decías, como en un momento de crisis, como un cambio de significado profundo en la vida, ¿no? Como que te permite tener nuevas visiones de cómo ves, ¿no? Como la sensación, bueno, que yo también he tenido experiencias, ¿no?
de este tipo, como la sensación de, claro, esto es, ¿no? Como una comprensión más profunda, ¿no? Que te ayuda después en el día a día a llevarlo por esta cosa de que no se olvida, ¿no? Entonces, claro, esta cosa también de cómo, de alguna manera, también a nivel como más científico, se crean nuevos caminos, nuevas plasticidad al cerebro, no sé, por si puedes comentar alguna cosa sobre esto que me interesa. Bueno, pues igual hemos pasado de considerar estas sustancias como productoras, ¿se dice productoras? Bueno, como inductoras de locura y de daños neuronales y todo esto, no sé, de repente, bueno, no es de repente, pero un poco sí, en vez de producir locura, producir sanación, a ser medicamentos para el tratamiento de enfermedades mentales y ya lo más sorprendente, ¿no? De ser drogas que te freían el cerebro a ser drogas que te lo reparan. Y de hecho, pues hay quien ya no habla ni de psiquedélicos, ni de alucinógenos, ni de tal. Como decía antes, hablan de neuroplastógenos o psicoplastógenos. Nosotros lo hemos visto, ¿no? En uno de los estudios así, creo que así más interesantes que hemos hecho, cuando trabajaba con Jordi Riba en San Pau, y que ha sido muy poco citado, y que incluso cuando se empezó luego a hablar de neuroplasticidad, pues tampoco nos lo citan. Encontramos precisamente esto, ¿no? Metimos en una máquina de resonancia magnética a usuarios, a personas de Santo Daime que toman regularmente ayahuasca cada 15 días. Las condiciones era que hubieran tomado un mínimo de 50 veces en la vida, o en los 3 últimos años, creo. Ellos toman cada 15 días. Y los comparamos con controles, no usuarios, y vimos que a nivel de corteza cerebral había diferencias en el grosor cortical, en lo que se llama, bueno, grosor cortical, cortical thickness, ¿no? Sin que hubiera diferencias en cuanto a psicopatología, es decir, funcionaban a nivel de salud mental igual de bien. Y los usuarios regulares puntuaban mejor que los controles en memoria, en algunas pruebas de memoria. Y esto lo hemos visto de manera consistente en todos los estudios que hemos hecho. Y creo que somos el grupo que más investigación ha hecho estudiando los efectos a largo plazo de las drogas, de los psicodélicos, porque tenemos la suerte de tener las iglesias ayahuasqueras, que para mí son laboratorios naturales fascinantes, ¿no? Donde puedes estudiar todos estos fenómenos que de otra forma sería muy difícil. Es decir, se produce plasticidad cerebral. Y esto quiere decir que igual, ¿no? Si tú no sabes tocar el piano y te pones a practicar 4 horas al día y te meten en una máquina de resonancia, pues probablemente las áreas motoras sufrirán una modificación, ahí aumentará el grosor, es decir, lo que en el colegio nos decían que era la materia gris, que es la conexión de neuronas, es lo que modifican estas sustancias. Dedico un capítulo a esto. Esto abre unas posibilidades inmensas en terapias para personas para enfermedades Alzheimer, Parkinson y todo eso que neurodegenerativas, sabemos. y sobre Claro. todo en algo que está muy mal controlado, que se sabe poco y que es un problema de salud pública de primera magnitud, que es el dolor crónico. El dolor crónico. Y el dolor crónico es una enfermedad neuronal. El dolor, cuando se cronifica, ya dejas de tener un foco de dolor, una causa, es porque ha habido una serie tu cableado neuronal, nervioso, neuronas, hablo también del sistema nervioso periférico, se produce una modificación. Es decir, es una enfermedad en sí mismo el dolor crónico. Bueno, si los psicodélicos producen neuroplasticidad, pues quizá ahí hay unas líneas de investigación ahora bastante interesantes, tanto en investigación con animales como en humanos, en las que, bueno, pues abre un campo de posibilidades interesantes. ¿Cómo se produce el proceso por el que, o el mecanismo por el que produce neuroplasticidad? Todavía no se conoce del todo. Tiene que ver en la acción sobre los receptores 5-HT2A, que al disparar se produce una liberación de glutamato. El glutamato está relacionado con precisamente el establecimiento de conexiones nerviosas en un proceso que se llama potenciación a largo plazo.
y además se produce una liberación de lo que se llaman factores neurotróficos, que son algo así como el alimento de las neuronas, ¿no? Entonces, si se produce liberación de factores neurotróficos, también se está reparando las neuronas. Y bueno, otra cosa, para mí es cuestionable que una sola toma o dos o tres, a diferencia de un consumo regular, como en el caso de la ayahuasca, produzca estos procesos que se mantengan en el medio plazo. Lo que sí parece es que abren una ventana de oportunidad para poder trabajar en psicoterapia. Ese proceso de neuroplasticidad que se produce durante los efectos, incluso unos días inmediatamente después, pero que luego probablemente se pierden, esos días abren esta ventana para poder hacer psicoterapia, ¿no? Y para mí esto es lo interesante. Realmente saber la dosis y la posología exige bastante tiempo, sobre todo cuando hay alguna sustancia que la experiencia que la mayoría ha tenido con ella o tenemos con ella es a partir de las extracciones vegetales naturales, y ahí nunca sabemos qué cantidad de principio activo hay. También hay una cosa que hay que decir. Vivimos actualmente en una farmacología que para obtener el beneficio ha ido extrayendo principios activos de las plantas. Las plantas y los hongos, que no son plantas, viven con ellas, son reinos fúngicos, son dos órdenes completamente distintos, vienen con todo el paquete completo. Entonces seguramente hay cosas que se desechan en los laboratorios que son útiles. Todavía no sabemos bien por qué. Eso evidentemente a la industria no le interesa. Eso es la realidad. Porque entre otras cosas, porque tú lo que necesitas es hacerle una cosita mínima para poder patentar el medicamento y tener un beneficio a partir de ello. Entonces, la diferencia fundamental, que tú también lo dices y lo recuerdas al principio, es la enfermedad general, mental en general, de esta manera global de decir, nosotros en Occidente la tratamos cronificándola. Es decir, obligándote a ser un enfermo el resto de tu vida y depender de un medicamento. En los otros lugares indígenas que han tenido los... De hecho, hay enfermedades mentales que nosotros tenemos que ellos no tienen, no se conocen, no están nombradas, no existen. Ellos tienen otras que nosotros no tenemos. Allí es justo al contrario. Es decir, utilizar los rituales, las comunicaciones y las plantas, los brebajes que se hagan con ellos, para salirte de ahí, no depender de la sustancia. Es una visión completa y absolutamente diferente. Pero no hay que olvidar, cada chupito de ayahuasca o de yagé, le llamen allá de no sé cuánto y tal, tiene una concentración completamente diferente. No sabemos exactamente lo que es. Y como ha dicho antes José Carlos, cuando hemos leído el primer texto, allí la idea que se tiene es que lo que cura es todo el ritual completo y el canto que acompaña a ese estado. Claro, si me permites, son sistemas médicos muy complejos, ¿no? Entonces, pongo el ejemplo, ¿no? En el libro, que a nosotros ya cada vez nos interesa menos la sustancia y más el sistema en el que la sustancia está inscrita, ¿no? Y entonces, intentar entender un sistema médico estudiando la ayahuasca es como intentar entender un partido de fútbol estudiando las propiedades del balón, ¿no? Sí. Porque, bueno, pues te pierdes lo que está pasando. En Occidente lo que nos pasa cuando hablamos de salud mental es que hay esta biomedicalización, esta tendencia a poner en el individuo, pues, tu cerebro, no sé, llevamos 100.000 años como especie. No puede ser que nuestro cerebro haya mutado y que de repente haya unas prevalencias de problemas de salud mental más altas que en toda la historia. Algo debe estar ocurriendo, ¿no? No puede ser que de repente ahora estemos mutando. A lo mejor hay una serie de lo que nosotros llamamos determinantes sociales, culturales, económicos, políticos, ecológicos, que, bueno, pues hace que la gente esté jodida, ¿no? Con la pandemia lo vimos, ¿no? Se duplicó la prevalencia de todos los trastornos de problemas de salud mental. No es porque de repente los cerebros mutaran. Bueno, de repente estábamos sometidos a unas condiciones estresantes. Era por la vacuna, era la vacuna que tenía eso dentro. Estaban muriendo miles de personas cada día y
tal. Entonces, bueno, es como si muere cada año más gente por enfermedades respiratorias, fruto de la contaminación ambiental, que de fumar. Entonces es como si ahora llegáramos y dijéramos, no, es que los pulmones están mutando y por eso hay más enfermedades respiratorias. No, las enfermedades tienen unas determinantes sociales, ambientales, culturales, incluso políticos. Esto es algo que últimamente también me interesa, ¿no? ¿Cuál son las consecuencias de que vivamos en sistemas políticos crispados? ¿Cuáles son las consecuencias en salud mental? Porque las tiene. De que mamá y papá se estén todo el día peleando. Sí, ¿no? O cuando hubo el asalto al Capitolio, se dispararon los problemas de insomnio entre los demócratas, por ejemplo. Claro. O sea, la psicología política estudia estas cosas. Entonces, bueno, es cierto que los individuos tenemos problemas intrapsíquicos o problemas interpersonales y que se pueden tratar en psicoterapia y tal, pero no olvidemos que hay cosas estructurales que nos están jodiendo. Entonces, ahí el relator de Naciones Unidas para alcanzar el nivel máximo posible de salud física y mental, él dice que tenemos que cambiar también la narrativa, decía, porque ahora hay una nueva relatora, ¿no? Y que en vez de hablar de prevalencias y de cargas de enfermedad y de morbilidad y de mortalidad, tenemos que empezar a hablar de obstáculos que impiden que las personas alcancen, de cargas de obstáculos que impiden que las personas alcancen los niveles óptimos de salud física y mental, y cambiar la narrativa de poner el foco en la persona a poner el foco, pues, en lo que pasa es que, claro, poner el foco en estas cosas estructurales, pues ya eres un rojo, no, y estas cosas, ¿no? Y bueno, se asocia siempre con... Rojo sigue siendo, eso no te preocupes, porque lo vas a seguir siendo. Última pregunta. Hola. Sí, levántate y di tu nombre, por favor. Luis. Si esto puede producir adicción. Sí, vale, a mí me parece perfecto que sea como algo preventivo. Porque si no ya curamos la enfermedad. Y si no se puede llegar a esa neuroplasticidad que usted hablaba antes por medio de la meditación. Por supuesto, claro. A ver, se puede llegar a formas. Evitar De hecho, sirve. Lo que pasa que sirve un poco para establecer, y en los estudios que ellos presentaron, lo que se vieron también son, ¿cómo se llama esto? Tomografías cerebrales, ¿no? Sí, resonancia magnética. Resonancias magnéticas de meditadores profesionales con gente que tomaba a lo mejor tras una toma de ayahuasca. Las áreas que se apagan y se encienden son las mismas. La diferencia es que en el caso de la ayahuasca es infinitamente mayor. Al menos en esa historia. Quiero decir, este debate con los meditadores de qué necesidad hay de tomar no sé cuánto. A ver, la respiración y el prana y la sustancia, ambas forman parte de la naturaleza. Luego no tendrían por qué entrar son vías diferentes. Yo podría responder, ¿y qué necesidad hay de meditar? ¿Qué pasa? ¿Que es ilegítimo alcanzar el conocimiento por la vía química? A mí no me parece ilegítimo. Perdón, no sé si ilegítimo, pero sí por ahí innecesario. No. A ver, mira, puedes conseguir neuroplasticidad haciendo ejercicio. Haciendo 1 hora de ejercicio cada día. De hecho, ahora se prescribe mucho hacer ejercicio para la depresión y sabemos que produce neuroplasticidad, ¿no? ¿Por qué no haces ejercicio en vez de meditar? O sea, es que, no sé, esto jugamos siempre con forma parte del estigma de que por estar ingiriendo una sustancia, de alguna forma estás poniendo algo externo dentro de tu cuerpo. Bueno, la MDMA tiene un mecanismo de acción probablemente mucho más natural que cualquiera de las otras sustancias de las que hablemos. Porque cuando se ingiere lo que produce es una liberación de serotonina, que es algo que tenemos en nuestro sistema nervioso. El cannabis, ¿por qué funciona el cannabis? Porque dentro de nuestro sistema nervioso tenemos endocannabinoides. Es decir, en nuestro cerebro tenemos decenas de triptaminas. La serotonina es una triptamina, es una 5-hidroxitriptamina que sabemos que todas las triptaminas son alucinógenas. Es decir, si nos vamos al nivel molecular y químico, hablar tenemos DMT, por supuesto, hablar de lo externo y lo interno empieza a tener poco sentido. Cuando uno medita,
o cuando uno hace ejercicio y por eso se produce neuroplasticidad, pone en marcha mecanismos neurofisiológicos internos que son los mismos que ponen en marcha sustancias. En cualquier caso, no a todo el mundo le gusta meditar. No a todo el mundo, empezando por mí, quiere dedicar muchas horas al día, que las puedo dedicar a otras cosas, para alcanzar un estado que ni siquiera necesito alcanzar con psicodélicos, pero cuando necesito tomar psicodélicos para corregir alguna cosa, tengo la herramienta para poder hacerlo. Son herramientas, no son balas mágicas ni son panaceas, son herramientas. Y igual que podría ser innecesario el cuchillo para cortar la carne, pero nos facilita la vida, ¿no? De hecho, hay un libro muy famoso de Stanislav Grof, que como sabéis es un psiquiatra transpersonal que desde hace muchísimo tiempo, porque hay toda una generación en los años 60 que ha trabajado con más o menos clandestinidad, antes de que empezaran a prohibir en los años 70 el uso de LSD con psicodélicos. En ese libro de La mente holotrópica de Stanislav Grof, lo que hace es un repaso de todas las vías, digamos, de alcanzar un estado alterado de conciencia. En algunas es bailando, como hacían los derviches, en otras es tomando, y todas son perfectamente válidas si se saben cómo y por qué. ¿Cuánta gente? Es verdad que meditar no te produce, digamos, ninguna consecuencia, más que ponerte nerviosísimo, decir, esto es un coñazo, yo no puedo dejar la mente en blanco. Después te llega un día uno y dice, si la mente no se queda en blanco nunca, y ya entonces empieza. Pero que hay muchas maneras, es decir, tú estás hablando como un experto meditador, según lo que dice. Bueno, no, me refiero, pero como alguien que ha meditado, alguien que tiene experiencia meditadora, eso sí, ¿no? Una vez en la vida. Ah, una vez en la vida y ya la defiendes como si fuera... No la defiendo, la cuestiono. No la defiendo, no. Mira, En vez de disyuntiva, conjuntiva, y que cada uno elija. Que todo esto está lleno, como los libros. Huxley, Si yo lo respeto, me parece perfecto. Huxley decía que cada uno haga lo que quiera. que estas sustancias producen gracia gratuita, pero que luego si quieres que esta gracia se asiente, hay que cooperar con la gracia, ¿no? Entonces, para mí, la meditación es un proceso lento de llegar a un estado o de llegar a una situación, y los psicodélicos es todo lo contrario, llegas muy rápido, pero el trabajo es en la bajada, Es ¿no? volver hacia abajo. Y no crea adicción. No, estamos hablando de sustancias. No. De Es sustancias que claro, al que- meterse dentro que- de las drogas hay un problema. Hay drogas que son profundamente adictivas, pero que no tienen nada que ver, químicamente hablando. O sea, si tú estás metiendo heroína y LSD en el mismo saco, yo qué sé, es como considerar el deporte del ajedrez y el del puenting a la misma altura. No tiene nada que ver. Con el ajedrez es muy difícil lesionarte, ¿sabes? O sea, que es que eso es muy difícil. Por ejemplo, bueno, querido, estamos ya fuera de tiempo porque esto es apasionante. Simplemente os recuerdo, el fin de semana en el Hotel Rincón Sol y en el Liceo Playa vamos a estar muchos de los que estamos aquí, más gente, y vamos a seguir debatiendo. Y sobre todo se va a reafirmar una cosa fundamental, lo que él decía, los vínculos, lo comunitario, que es lo que nos ayuda en todo. Así que muchísimas gracias por venir. Os pido un enormísimo aplauso para José Carlos Bouso y su fabulosa medicina psicodélica. Gracias, José. Muchas gracias. Gracias.